Así que yo quiero dejar este testimonio para las jubiladas y jubilados, para las chicas y chicos de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este gobierno, por una decisión propia, decidió dejarse dárselas, para todas y todos quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad, que yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Muchas gracias. Puede volver a su lugar. Alcanzamos agua. ¿Va a hacer uso de su derecho a manifestar unas últimas palabras? Sí, claro. Bien. Lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, últimas palabras, qué término, ¿no? Parece una cuestión atávica de otra época, pero es lo que marcan los códigos. Del tema del cohecho me parece que ya hay suficiente prueba en un juicio que desde el comienzo tiene algunas cosas extrañas, ¿no? Yo no soy un profesional de derecho, pero en la carrera nuestra hay algunas materias de derecho, y si algo que uno le queda del derecho penal es la cuestión de la carga de la prueba. Este juicio del comienzo, la carga de la prueba estuvo invertida. Había que probar que uno no conocía a alguien, había que probar que uno no había estado en reuniones, algo que es materialmente casi imposible y sin embargo se pudo hacer. ¿Por qué? Porque hay un relato construido y alrededor de ese relato se organizó no este tribunal, sino el devenir mismo. Toda un intento de cuestión probatoria. Y en este juicio oral muchas cosas quedaron aclaradas y desbaratadas. Parece que al principio yo le había dicho al señor Chicone que hablara con Núñez Carmona y resulta que al final era un apretón de manos, que debía interpretarse como jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70% del paquete de Chicone. ¿Sabe una cosa, señora jueza, señores jueces? Si fuera cierto esto, la parte que se transfirió no era toda del señor Nicolás Chicone. Quiere decir que si fuera cierto el supuesto del cohecho, también falta alguien que cohechó, que ni siquiera pasó por acá. Pero esto siempre fue así desde el comienzo. El señor Chicone relató hace un rato parte del inicio de esta situación, ¿no? Lo llevan en una movida a declarar como testigo, a él y a parte de su familia. Primero es testigo, declara bajo juramento, el fiscal se opone, mis abogados no pueden entrar. Esto valió un reproche del Colegio de Abogados, o sea que fue una situación ilegal o al menos no correcta. Después, con sus dichos, pasa a ser, es testigo, lo ponen como querellante, lo admiten como querellante, después deja de ser querellante, después deja de ser testigo, imputado, procesado, y acá estamos. El supuesto del cohecho no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba porque no existió. El propio confeso, señor Van de Brolle, explicó que la empresa era de empresarios, que supuestamente él había escuchado que yo tenía un acuerdo con esos empresarios, que no dijo cuál era, ni cómo lo sabía, ni qué forma tenía. Pero el propio Van de Brolle dijo que cohecho no existió, que no hubo un traspaso ni una negociación entre el señor Chicone y mi persona, ni por mí ni a través de terceros. Y
Digo estas palabras más allá de lo que va a presentar mi abogado después, como quedó organizado por el tribunal, después de que habláramos. Es decir que la situación del cohecho no tiene ningún correlato con ninguna de las pruebas que se dijo, ni aún con los dichos del arrepentido, imputado, confeso, Alejandro Van der Broel. Es más, él fue taxativo en esto. Atrás de la compra de la empresa están tal y tal empresario. El señor fiscal dijo que yo había traído al final al señor Moneta como parte de esto. Y la verdad es que es lo mismo que expresé en mi primera indagatoria en primera instancia. La misma explicación, porque es lo que está en los papeles. No hace falta leer el libro de un periodista, hace falta leer lo que está en los expedientes. La otra cuestión que atraviesa este juicio es esa, ¿no? El periodismo tiene un rol importante, un rol destacado, pero no es ser la justicia de la República Argentina. Ni aún que alguien sea un gran periodista, ni aún que sea muy hábil en la escritura, nunca puede ser un testigo. No tiene calidad de testigo. Testigo percibe, oye, ve, no cuenta lo que le contaron. No cuenta la articulación de un relato que sin duda tiene objetivos periodísticos y no objetivos judiciales. Es algo que también va en contra de lo que uno aprendió de lo que es un testigo y bueno, va a marcar, me parece, los tiempos también, ¿no? Este tipo de cuestiones, inversión de la carga de la prueba, testigos que no son testigos. El señor Van der Broel dice que escuchó cosas, o sea que él dijo acá cosas que escuchó de alguien que le decía, pero también dijo que no me conocía, que me había visto en un restaurante o en un bar, pero jamás escuchó palabras de mí. Sin embargo, se intenta tomar como verdaderas cosas que él dice que le contaron. Dice que le contaron que yo dije. Es como demasiado inmediato para hacer una prueba, sobre todo cuando viene de un imputado, por más colaborador que sea, ¿no? Así que el supuesto del cohecho, yo creo que no hay ninguna prueba. ¿Sabe por qué no hay ninguna prueba? Porque no fue. Porque no existió. No es que es un problema de pruebas, es un problema del fondo de la cuestión. El señor Chicone negoció su empresa con empresarios privados que iban a poner dinero o que pusieron dinero, al cual le transfirió un porcentaje de acciones, que no todo se lo transfirió él, sino que su hermano y una de sus hijas también le transfirieron. Sin embargo, esa cuestión es como que no se mira. Como que no se mira lo que dijo Van der Broel, como no se mira lo que dijimos cada uno de nosotros, que la verdad es consistente y coincidente. Inclusive cuando aparece una figura de una persona que arrepentido confiesa, y confiesa que no hubo un cohecho, confiesa que hubo una transferencia de acciones entre dos empresarios o entre dos grupos empresarios. Está claro que el intento de involucrarme a mí en un cohecho ya lleva 7 años, ha sido machacado asiduamente por la prensa. Y repito, la prensa tiene un rol, pero no es el de la justicia de la República Argentina. No es el del Poder Judicial de la República Argentina. No es el de las personas que administran el sistema legal de la República Argentina. Así que a mí, que todavía sigamos hablando del tema del cohecho, con los dichos de Van der Broel arriba de la mesa, con los dichos del señor Chicone arriba de la mesa, con las cuestiones probatorias de los teléfonos, de los lugares, de los llamados arriba de la mesa, realmente creo que es una hipótesis que está totalmente desbaratada. Y simplemente intentar sostenerla es mantener una cuestión que desde los medios se impuso y se repitió hasta el hartazgo durante 7 años ya. Respecto del tema de las negociaciones incompatibles,
Entiendo que esto no es un alegato, pero me parece que solo tiene algún sentido tratar de dejar un testimonio adicional y clarificar todas estas cuestiones. Respecto del tema de las negociaciones incompatibles, el asesor jurídico del Ministerio de Economía, una persona que evidentemente de simpatía no nos guarda porque hizo un montón de declaraciones públicas y demás, dejó en claro no solo que él había hecho el dictamen y que la nota que yo firmé tenía todo ese dictamen imbuido dentro de la nota, sino que el párrafo que le causaba, que era llamativo para la Fiscalía, se lo adjudicó como propio, se lo adjudicó como de su propia autoría intelectual y material. Me parece a esta altura del debate que es claro que en la nota que yo respondí al jefe de la FIP, de ninguna manera había una intención mía, sino que era simplemente una respuesta además legal y en términos correctos, que no pedía nada que estuviera fuera de las cuestiones que eran para cualquier empresa. Respecto de la Casa de la Moneda, de la supuesto parar una licitación, ¿qué tendría que ver parar una licitación con esto? Pero bueno, fue un ingrediente adicional que se le metió que también quedó desvirtuado, porque el testigo Revelo había dicho que yo le había indicado que no podía hacer la licitación, después acá dijo que no, que nunca le había hablado conmigo. La verdad es que es un hecho que no existió y quedó en claro cómo se detuvo esa licitación y por qué, y que además estuvo bien pararla porque después se compraron las cosas necesarias, más baratas y mediante un esquema financiero más conveniente. Así que, después, respecto a las negociaciones incompatibles, yo tampoco las encuentro y me parece que acá ha habido sobrada evidencia que así no ha sido. Repito, otra vez, se presentó, Núñez Carmona representó una carpeta con los cruces telefónicos, con las personas, con los momentos, que desbarataron todas las supuestas movimientos que la primera instancia había intentado armar con los mismos elementos, entre comillas, probatorios, ¿no? Caprichosamente ordenados. Así que esa es la situación respecto de la causa a trazo grueso. Después algunas cuestiones adicionales, ¿no? A mí, hace 6 o 7 años que vienen diciendo, nunca te van a perdonar lo de AFJP. Yo la verdad que no entendía mucho qué quería decir todo eso. Hoy tenemos un gobierno que está plagado de funcionarios que formaban parte de la AFJP. Y ahora lo entiendo que hay parte de esos funcionarios en la UIF, alguno fue ministro, alguno dirigió el fondo de la ANSES hasta hace algunos días. Hay una cuestión de revancha, hay una cuestión de revancha de clase, también hay una cuestión de aleccionar, ¿no? Por eso me parece tan importante poder decir estas palabras y este juicio, que nadie se atreva a intentar cambiar las cosas. Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden, caminan sin problemas. Los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes en la República Argentina. Y uno viene acá esperando encontrar justicia y bueno, ojalá así sea, pero el uso de las palabras en estos tiempos de tanto volumen de comunicación tampoco es menor, ¿no? El sentido que el neoliberalismo le ha dado a palabras en las cuales nos hemos acostumbrado todos. A veces es tal la persistencia, tal el sistema educativo como parte del sistema de imposición de poder, que perdemos hasta el sentido de las palabras. Y para muestra, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual se habla de los capitales y del comercio internacional que deben tener libertad. Libertad de comercio,
libertad de movimiento de capitales, palabras hermosas, asignadas a cuestiones transmateriales, porque el dinero es algo que está detrás de las cuestiones materiales. El velo monetario llaman en algunos textos de economía. Fíjense, ¿no? Los bienes y los capitales tienen que moverse de un lugar a otro con libertad. Y cuando hay un ser humano que no puede encontrar solución a sus sueños, a sus necesidades mínimas en su país, es un ilegal, un indocumentado, un sudaca. No tiene que ver con este juicio y sí tiene que ver. Tiene que ver con el uso del lenguaje y lo que tiene que ver el lenguaje, porque la palabra justicia también es una palabra hermosa. Y no nos confundamos, todos nosotros somos instrumentos, ninguno somos el fondo o el final de nada, somos todos instrumentos. Algunos pensamos de Dios, otros pensarán de la razón o de lo que fuera. Y en ese sentido también podemos ser instrumentos de la justicia o no. Yo creo que formar parte y haber trabajado para que se duplicara el número de jubilados en la República Argentina es parte de ser un instrumento de justicia, es parte de la justicia. Sobre todo cuando el 70% de esos nuevos jubilados son mujeres, hoy que se habla tanto de las cuestiones de género, ¿no? También el uso de las palabras, las políticas de género, las políticas de la igualdad. Yo creo que también fue un hecho de justicia. Haber hecho que 5 millones de niñas y niños puedan acceder al beneficio de la asignación universal, como parte, no me lo adjudico a mí, pero como parte de razonar cómo financiarlo y llevarlo adelante y sostenerlo en el tiempo, también fue un acto de justicia. Combatir el analfabetismo informático, entregando casi 6 millones de computadoras a niñas y niños, también es parte de un acto de justicia. Haber ido a defender a tribunales internacionales las medidas financieras que tomábamos como país soberano es un acto de justicia. Haberle quitado el 66% a los acreedores financieros, buitres de la Argentina, también es un acto de justicia. Y son todas cosas que se están revirtiendo en estos años. Entonces, más allá de cualquier alaraca que se haga, cualquier sentar en el banquillo de los acusados a mujeres y varones que han dedicado sus esfuerzos, su honra a la política, es parte también de un proceso que el tiempo dirá. No hay duda que el país del 2018 es un país mucho más injusto que el país que terminó en el 2015. Mucho más injusto. Mucho más injusto para millones de personas. Y quizá algunos seamos castigados por esto, seamos perseguidos por esto. Bienvenido sea. Porque justamente quienes administran el sistema judicial, quienes nos dedicamos a la política, quienes ocupamos cargos públicos, lo tenemos que hacer para entender la justicia en forma global y poder separar las persecuciones de los hechos, los dichos de las pruebas, las historias de las realidades. No hay ninguna duda que el país del 2018 es mucho más injusto que el país del 2015, por más que se quiera tapar persiguiendo a mujeres y varones. Hace pocos días, el ex-ministro canciller de Brasil, Celso Amorim, visitó la Argentina. Y él, en la cosa que puso más énfasis es en la simetría de la persecución judicial. Los hechos de estos días, lamentablemente, parece que le dan al querido compañero ex canciller de Brasil la razón también, ¿no? Quiénes salen, quiénes entran. Aquí tenemos la
posibilidad de refrendar el derecho, de saber que no se puede invertir la carga de la prueba, de saber que un testigo es un testigo, de saber que las pruebas materiales valen más que los dichos. Creo que de eso es lo que está hablando este hecho de hoy. De pensar si vamos a ser un país que vuelva a ser más justo o un país donde hechos resonantes sirvan para esconder las injusticias más grandes que puede llevar adelante el poder. El poder en todas sus facetas y en todas sus caras, porque no es solo el poder que surge de la Constitución Nacional. Ninguno de los que estamos acá somos ingenuos y sabemos que no hay otros poderes. Sabemos que no hay otras presiones, sabemos que no hay otras formas de tratar de incidir sobre la verdad de las cosas. También hoy, aquí estamos hablando de eso. Porque después del pedido de la UIF, vimos que fue fuertemente acompañado por los medios. Yo estoy acá. Si fuera cierto lo que dijo la UIF, yo no estaría acá. Si fuera cierto que hace falta alguna medida adicional para que yo no enfrente cada uno de los requerimientos que he recibido de la justicia, yo no estaría acá. Como tantas cosas en este juicio, ¿no? Las pruebas concretas contra los inventos, las fantasías y los dichos. Agite mediático y un poco también quienes estaban en la CFJP atrás de cada una de las cosas que pasa en la causa Chicone hace tantos años. Así que yo quiero dejar este testimonio para las jubiladas y jubilados, para las chicas y chicos de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este gobierno, por una decisión propia, decidió dejarse dárselas, para todas y todos quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad, que yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza y con la misma alegría ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Muchas gracias. Puede volver a su lugar. Bien.